Bien, vamos a comenzar la segunda parte de la revisión de probabilidad y en esta parte lo que vamos a ver es todo lo que respecta a la distribución de la probabilidad, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de una variable aleatoria y en estos casos vamos a hablar de variable discreta, o sea que los valores son concretos, puede salir una vez, puede salir dos veces, tres veces, eso es cuando nos referimos a discreta. Entonces vamos a suponer el caso de que queremos ver la distribución de probabilidad de la siguiente situación. Tenemos tres monedas, las vamos a lanzar una vez. Queremos conocer el espacio muestral de ese suceso. Entonces, el espacio muestral puede ser que nosotros denominemos, por ejemplo, a que si sale cara o sello, ¿sí? O sea, decimos cara o sello, vamos a llamarlo C, y vamos a llamarlo con S cuando sale cruz, ¿sí? Cuando sale cruz, o como decimos en Argentina, cuando es seca. Lo que pasa es que para diferenciar que esa seca no se escribe con C, se escribe con C, perdón, y no confundirlo con la S. Entonces, sello con C, cruz con S. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para el espacio muestral? Bien, podemos convenir en hacer un listado y decir va a ser cara, 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 seca, cara y seca, cara, cara. Recuerden que esta S de seca no es como se escribe, lo estamos usando como símbolo de que es cruz. Y por el otro lado puede ser que las tres sean secas o que sean seca, seca, cara, seca y por último cara, seca, seca. O sea que tengo 8 posibilidades. De esas 8 posibilidades me es fácil luego contabilizar cuál es la probabilidad de que salga una cara, dos caras, tres caras, etcétera, según lo que me pidan. Otra manera de plantearlo, y recomiendo que lo completen, es diciendo bien, a ver, tiro una moneda. La primera moneda cuando tiro puede ser que sea cara o que sea seca. Cuando tiro la segunda moneda, cara o seca, y cuando tiro la tercera moneda, cara o seca, y así sucesivamente. Hacerlo por un diagrama árbol que también veo bien todas las posibilidades de este suceso. Y si quiero saber que sean las tres caras, la probabilidad de que sea cara la primera es un medio. La segunda moneda es independiente de la otra, así que su probabilidad también es un medio. O sea que la probabilidad de que salga cara y cara y cara es un octavo. Fíjense que esto nos daría un octavo, porque hacemos por un medio, por un medio, por un medio, porque son independientes. Los multiplicamos entre sí. Fíjense que si lo ven acá en el listado, también se dan cuenta. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres sean cara? Y fíjense que tenemos solamente un suceso sobre los 8 de que se dé esa posibilidad. Y así podríamos completar el diagrama árbol. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en los problemas de distribución de probabilidad, siempre y cuando estemos hablando de números pequeños, es la tabla de distribución. En esa tabla de distribución vamos a nombrar con una X chica, esta X en minúscula, vendría a ser el número de veces que quiero que se produzca un evento. Por ejemplo, yo voy a llamar X al evento de que salga cara. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y lo que puede ocurrir es que salga cara ninguna vez, que de las tres monedas ninguna sea cara, puede ocurrir que una sea cara, puede ocurrir que dos hayan salido cara y puede ocurrir que las tres sean caras. Entonces esa X chica me está diciendo el número de veces que quiero que se produzca la variable que estoy analizando. Y lo que vamos a escribir acá es la probabilidad de que ocurra esa variable, que la escribimos como X mayúscula, que es la variable, ¿cuántas veces es igual a esa X minúscula? O sea, X mayúscula igual a X minúscula, porque ¿qué estoy diciendo? Que acá voy a poner la probabilidad de que ocurra 0 veces la cara, la probabilidad de que ocurra 1, 2, 3. Y si vemos en nuestro espacio muestral, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna sea cara? Si vamos acá, la probabilidad de que ninguna sea cara, únicamente tengo
esto, o sea que es 1/8. Habíamos dicho que la probabilidad de que sean las 3 caras también es 1/8. Lo habíamos calculado anteriormente, que la probabilidad de que las 3 sean caras es 1/8. Y luego fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de las 3 sean caras? 1, 2, 3 y no tengo nada más. O sea que tengo 3/8. Entonces me va a quedar 3/8. Obviamente, ¿qué es lo importante que hay que destacar acá? Fíjense que la probabilidad de que ocurra esto, habíamos dicho de que es 3/8. Perdón. La probabilidad de que habíamos dicho de que ocurra una sola cara es 3/8. La probabilidad de que no ocurra ninguna es 1/8. Está claro que la sumatoria de todas las probabilidades de x igual a x tiene que ser 1, porque es la probabilidad total. O sea que esto va a ser 3/8, o sea lo que le falta para completar el 8/8. Fíjense que si lo contabilizan, efectivamente, ¿qué probabilidad tengo de que haya una cara en las 3 monedas? 1, 2, 3/8. Y entonces, esto es muy importante para los problemas. Esta propiedad es muy importante en los problemas. Generalmente tengo una tabla sin completar y manejando esta propiedad la voy a poder completar. En segundo lugar, lo que tengo que saber calcular en los problemas de distribución es lo que se llama valor más esperado o esperanza matemática. ¿Que la esperanza existe? Sí, al menos en matemática lo estamos viendo. Y no es ni más ni menos que el valor más esperado, lo que es más probable que ocurra. Acá la esperanza matemática es igual a la media y tiene una similitud con el cálculo que hacíamos de la media en estadística. Esto se toma para el caso de la distribución de probabilidad. Y en ese caso, ¿cómo se calcula esto? Ustedes lo ven en la hoja de fórmulas que tienen la sumatoria de cada valor de x chiquita por cada probabilidad. Sin ningún dividido, sin ningún dividido. Eso es lo que tenemos que hacer para calcularlo. O sea, que nosotros vamos a calcular la esperanza matemática y vamos a tener que hacer la cuenta. 0 por 1/8 más 1 por 3/8, que nos da 3/8, más 2 por 3/8, que nos da 6/8. Y finalmente más 3 por 1/8, que nos da 3/8. La cuenta total de esta esperanza matemática, y ahí está el significado, fíjense que no dividimos por nada, esto nos está dando 12/8. ¿Qué significa este 12/8? Nos está dando 1,5. Significa que ¿qué es lo más esperado, lo más probable que ocurra cuando tiro 3 monedas? Y lo más probable es que salga, fíjense, lo más probable que era esto o esto. O sea, nos da 1,5 porque nos está diciendo, es tan probable de que salga una sola cara como que salgan 2 caras. Entonces eso es lo más probable que ocurra. Por eso nos da 1,5. Y esa es la esperanza matemática. Y cuando el problema de distribución se empieza a ampliar, empieza a ser de números más grandes y tendríamos que hacer un diagrama arbolado muy grande, entonces ahí es donde empieza a intervenir la distribución binomial. Supongamos este ejemplo. Tenemos un dado, lo vamos a lanzar 8 veces. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado 8 veces salga el 1 3 veces, pero lo quiero 3 veces exactamente. O sea que esto, ¿cómo se escribe en términos de probabilidad? Yo quiero que, vamos a llamar x a que salga el 1. Salga 1. Entonces, yo quiero que x ocurra exactamente 3 veces. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear ahí. Voy a correr un poquitito más acá, porque ahora vamos a pasar a la calculadora. Entonces, decíamos que x es que salga 1. Ahí definí la variable. Entonces, por eso escribimos que salga el 1 exactamente 3 veces. O sea, que la probabilidad de que x sea exactamente igual a 3, y acá es donde vamos a la calculadora
y recordamos un poco cómo era lo de binomial. Si teníamos que hacer el cálculo de binomial, nosotros ¿qué era lo que hacíamos acá? Y a ver si lo pueden llegar a leer. Por binomial tendríamos que escribir la fórmula, ¿sí? Acá voy a ahorrar un poquitito de espacio, y la fórmula de binomial, vamos a escribirlo esto acá para que lo recuerden, ¿sí? Y después vamos a ir a la pregunta tal cual la teníamos. La fórmula de binomial, ustedes tenían que la probabilidad de que x sea igual a r es el combinatorio de n en r por la probabilidad elevado a la r y 1 menos p elevado, en este caso va a ser a la n menos r. Esto era lo de probabilidad. ¿Cómo lo trabajaban ustedes esta parte de probabilidad? Esto de probabilidad lo trabajaban de esta manera. En nuestro caso, queremos que x sea exactamente 3. O sea que lo que vamos a hacer es, n es 8, el r es 3. La probabilidad de que salga el 1 es 1/6. Acá recomiendo escribir entre paréntesis, por favor, antes de ir a la calculadora. Esto irá al cubo. La probabilidad de que no salga el 1 será 5/6 elevado a la quinta. Esto lo podemos hacer en la calculadora yendo directamente a estadística. Entramos en estadística y cuando entran en estadística entran en distribución y en distribución en binomial. En binomial entran en la primera solapa y cuando entran ahí, ojo que esté la calculadora en variable y no en listado, así que ustedes se encargan de ver y si no lo pasan acá a variable. Una vez que está en variable, ¿qué es lo que voy a cargar? El x es el valor que yo quiero que sea de x. El x que me están pidiendo es 3. Enter. El número de veces es 8. Entonces estoy cargando el número de veces. Y la probabilidad de ese suceso es 1/6. Así que acá vamos a escribir directamente 1 dividido 6, o 1/6 si querían poner. Una vez que colocamos eso, nos va a dar directamente cuál es la probabilidad. Y nos está diciendo, en ese caso, que la probabilidad es 0,104. O sea que ahora voy a hacer lo siguiente para que lo vean. Si escribimos esto, nos está dando 0,104. Y ese es el valor de la probabilidad. Ahora fíjense que si yo hago otra pregunta, si yo pregunto ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1 a lo sumo 3 veces? Si yo estoy diciendo a lo sumo 3 veces, ¿eso qué quiere decir? Cuando voy a escribir eso, a lo sumo significa el techo. Entonces decir a lo sumo 3 veces quiere decir que a mí no me sirve ni que salga 4 veces, ni 5, etc. Por lo tanto significa que x tiene que ser menor o igual que 3. Y acá, para cargar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, sigo escribiendo acá, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, que ya la habíamos calculado. Tenemos dos formas de hacerlo. O voy a la calculadora y hago parcialmente cada uno de ellos, o vengo en la misma distribución, entro en distribución busco binomial, y la segunda solapa me da el acumulado desde 0 al valor que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero saber el acumulado de la binomial desde 0 a 3, entro en la segunda solapa y voy a cargar la variable. En lugar de x dejo el 3, o sea los valores son los mismos que tenía antes. Dejo el 8 y la probabilidad es 0. Obviamente, ¿qué nos va a pasar? Que nos va a dar más que la vez anterior, porque antes era solamente esto. Si estamos sumando nos va a dar mucho más la probabilidad. Y efectivamente cuando lo calculamos nos da 0, la probabilidad de que ocurra esto nos está dando 0,9693. O sea que si lo cortamos a 3 cifras significativas, esa es la respuesta. Y por último,
Si la pregunta que queremos hacer es ¿cuál es la probabilidad de que al arrojar el dado por lo menos salga el 1 2 veces? Si yo quiero decir por lo menos o al menos, por lo menos salga, vamos a poner x, que es la variable, 2 veces, ¿cómo se escribe eso? Quiero saber la probabilidad de que, cuando digo por lo menos, recuerden que por lo menos es el piso, quiere decir que desde ahí para arriba. Cuando digo lo sumo, es el techo, es desde ahí para abajo. Entonces acá como estoy diciendo que por lo menos salga la x, salga 2 veces, entonces quiere decir que estoy queriendo que sea 2 o 3 o etc. Entonces eso va a ser menor o igual que 2, que es lo mismo que hacer la suma de la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de x igual a 3, etc. ¿Sí? Hasta la probabilidad de x igual a 8. Obviamente, ¿qué es más fácil hacer en estos casos? La probabilidad de x mayor o igual a 2 es lo mismo que la probabilidad total menos los que no me sirven. ¿Cuáles son los que no me sirven? No me sirve la probabilidad de x igual a 0, no me sirve la probabilidad de x igual a 1. Entonces, esta cuenta es más fácil hacerla, más breve, que hacer todo esto. Con esto tenemos el repaso básico. Recuerden que esto es una revisión rápida de probabilidad y no el tema en su forma inicial.